Hola a todos, hoy les hablaré sobre los hechos más relevantes del siglo XX desde 1900 hasta 1939. Comenzamos con la guerra ruso-japonesa en 1904, que surgió por disputas territoriales e intereses imperiales en Asia. En 1904 se firmó la Entente Cordiale entre Reino Unido y Francia, que marcó el fin de las décadas de tensiones y conflictos entre ambos países. En 1907, Rusia se unió a la Entente Cordiale, formando así la Triple Entente entre Rusia, Francia y Reino Unido. Pero en 1914 todo cambió cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Este hecho desencadenó la Primera Guerra Mundial, que duró hasta 1918 y causó millones de muertes y daños irreparables. La Primera Guerra Mundial, después del asesinato del archiduque, las tensiones entre las potencias europeas aumentaron y Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Esto llevó a una serie de eventos y alianzas que resultaron en la participación de otras naciones, la Triple Entente, en la guerra. En 1915, Italia se unió a la Triple Entente después de haber estado aliada con Alemania y Austria-Hungría. Este cambio de bando se llevó a cabo con el Tratado de Londres. Durante este tiempo también se vio la introducción de nuevas tecnologías militares en las guerras de trincheras como ametralladores, artillería pesada, gas venenoso y tanques. Ahora vamos a hablar sobre la Revolución Rusa de 1917 y cómo se dio por el descontento social y económico en el país. En este momento Rusia estaba participando en la Primera Guerra Mundial, lo que generó un gran desgaste económico y humano en la población. Además, el gobierno era insuficiente y corrupto, lo que aumentaba el descontento de la gente. Todo esto llevó a la formación de movimientos revolucionarios y al descontento militar, lo que finalmente desembocó en la caída del régimen zarista. Ahí cae el zar II. En febrero de 1917 se formó un gobierno provisional, pero esto no fue suficiente para satisfacer las demandas del pueblo. Entonces, en octubre del mismo año, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder y establecieron un nuevo gobierno. La Revolución Rusa tuvo un gran impacto en la historia del siglo XX, ya que dio lugar a la creación de la Unión Soviética en 1922 y transformó la política y la sociedad en Rusia. También es importante recordar que esta revolución fue el resultado de una combinación de factores y eventos que llevaron a un cambio radical en el país. Y continuando con nuestros hechos más históricos, hablaremos sobre la Guerra Civil Rusa en 1918. Esta guerra fue entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, y su causa principal fue la liberación del zar. Sin embargo, Lenin se hizo cargo personalmente y llevó al zar y a su familia a una casa donde fueron ejecutados por órdenes del soviet. Poco después, en noviembre de 1918, el armisticio en Compiègne puso fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Al año siguiente, en 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Luego, en 1920, se creó la Liga de las Naciones con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional. Y ya en 1922, como lo mencionaba anteriormente, se creó la Unión Soviética, que fue liderada por Stalin después de la muerte de Lenin en 1924. En resumen, la Guerra Civil Rusa fue un evento importante que tuvo lugar en 1918. Además, otros hechos importantes ocurrieron en esta época, como el fin de la Primera Guerra Mundial, la creación de la Liga de las Naciones y la Unión Soviética. Vamos a hablar sobre algunos eventos importantes que ocurrieron entre 1924 y 1936.
Este periodo fue crucial para la historia mundial, ya que muchos países experimentaron cambios políticos y económicos significativos. Después de la muerte de Lenin en 1924, José Stalin se convirtió en el líder supremo de la Unión Soviética. En China, el Kuomintang ascendió al poder en 1925 y finalmente ganó la guerra civil en 1928. En este mismo año, la bolsa de Nueva York se hundió, marcando el inicio de la Gran Depresión, que fue en 1929. Y en 1930, Argentina sufrió su primer golpe de Estado y se descubrió el planeta Plutón. Ese mismo año, el dictador y militar español Primo Rivera cayó en el poder. En 1931 se estableció la Segunda República Española y en 1932 hubo una guerra entre Colombia y Perú. También en ese año, Japón invadió Manchuria y en 1933 Adolf Hitler transformó la República Alemana en una dictadura. En 1934 tuvo lugar la Noche de los Cuchillos Largos en Alemania. Ese mismo año murió el presidente Hindenburg. En 1935 Italia invadió Etiopía y finalizó la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Además, ocurrió la Larga Marcha. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y Frente Popular ganó las elecciones en España. También hubo una reforma constitucional en Colombia. Como pueden ver, estos años fueron muy importantes para la historia mundial. Ahora bien, en el año 1937, las purgas estalinistas se convirtieron a la Unión Soviética en el territorio más inseguro para los comunistas. Fue un tiempo difícil para aquellos que creían en la causa comunista. En 1938, Hitler invadió Austria y la incorporó al Tercer Reich. También hubo la crisis de los Sudetes, en la que Gran Bretaña y Francia permitieron que Hitler comenzara a desmembrar Checoslovaquia. Fue un momento oscuro en la historia europea. Ahora, en 1939, Franco ganó la Guerra Civil Española, lo que llevó a una dictadura de décadas en España. Pero lo más importante fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler invadió Polonia y Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. Pero antes de eso, Japón había invadido China y los nacionalistas se unieron a los comunistas para repeler el ataque. Fue una guerra complicada que tuvo consecuencias duraderas en Asia. Bueno, en resumen, estos años fueron turbulentos y cambiantes para el mundo. Ya la Segunda Guerra Mundial cambió todo y dejó un legado duradero. Esta es la historia, un poco de la historia del siglo XX. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Joana Gómez.